nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en su carta a los Efesios, capítulo 5, 22, el siguiente, San Pablo habla a los casados, habla a la esposa y habla al esposo, y los pone al mismo nivel que Cristo y la Iglesia. Cristo amó la Iglesia y con su cruz, con su muerte en la cruz, redimió la Iglesia y dio hijos a la Iglesia con su muerte en la cruz. Como Cristo amó a su Iglesia y sacrificó por ella, a fin de hacerla comparecer gloriosa, y bien, dice, los esposos también son imagen de Cristo y de la Iglesia, deben amarse, deben respetarse. En la familia, en el cuerpo humano hay dos cosas importantísimas: la cabeza, el cerebro y el corazón. Si el cerebro falla, derrame, uno está paralizado. Si el corazón falla, paro cardíaco, uno está muerto. Corazón sin cabeza no funciona. Cabeza sin corazón tampoco. Entonces, Dios puso un orden. El orden es que la madre es el corazón, el padre es la cabeza. Cabeza y corazón son indispensables. Una persona puede vivir con una sola pierna, con un solo brazo, pero no puede vivir sin corazón. Tampoco puede vivir sin cabeza. Entonces, la mujer en la familia cristiana católica es el corazón, por su sensibilidad, por su manera de ser, y el corazón es sumamente importante, es también símbolo del amor, de la caridad, y el padre es la cabeza. Ahora estamos en un mundo perdido, quieren poner todo por igual. Bien, los ojos son muy importantes, pero no son pies. Si los ojos fueran debajo del talón del pie, se ponchan y no sirve para nada. ¿Sí? Los ojos son importantes, cada quien su miembro. Las manos son importantes, pero no son pies. Los pies importantes, pero no son manos. Bien. Entonces hay orden en las cosas. Hoy quieren destruir este orden y por eso hay tantos problemas en la sociedad. Dice, hablando de la mujer y de la mujer esposa y del esposo. Empezamos con los esposos. Maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a su Iglesia y se sacrificó por ella. Amad a vuestras esposas. Cuando uno ama, no da penas al otro. Al contrario, hace todo para que sea contento y que avance bien. Como Cristo amó la Iglesia y se sacrificó por ella, así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como lo hizo Cristo con su Iglesia, porque somos nosotros miembros de su cuerpo. Por esta razón dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará con su mujer, y serán los dos una sola carne. Cada uno, pues, de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y bien, esta lectura habla mucho más del deber del esposo que de la de esposa. Cuando habla de la esposa es mucho más corto, y cuando habla de esposa es mucho más largo. ¿Por qué? Porque sabe que los esposos pueden hacer sus caprichos. Entonces insiste. El esposo debe amar, respetar, honrar, querer a su esposa como Cristo amó a la Iglesia y se sacrificó por ella. ¿Cuál es el deber aquí de la esposa? Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, por amor, por respeto a Dios, a la ley de Dios. Porque el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, y del cual él mismo es Salvador. Entonces la mujer debe respeto, obediencia a su marido, siempre y cuando que no haya pecado en lo que manda. Si un marido manda algo con pecado, no tiene derecho. ¿Por qué? Porque Dios a nadie dio poder de mandar con pecado. El que tiene el mando tiene que ser razonable, prudente, caritativo y también firme para que las cosas sigan, pero no puede mandar algo de pecado. Por ejemplo, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor,
como si obedeciera a Dios. Y bien, el esposo en este caso no tiene ningún derecho de querer o mandar algo contrario a la ley cristiana. Y al final después dice que el hombre ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ahora, queridos hermanos, en la lectura del Evangelio sacada de San Mateo 19, 3, 6, los fariseos, para tentar a Cristo, le dijeron: si es lícito al hombre repudiar, divorciar de su esposa por cualquier razón. Y Jesús les contesta: ¿no habéis leído que el Creador al principio hizo al hombre hombre y mujer? Y dijo: por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá con su mujer, y no harán los dos sino una sola carne. Así ya no son dos sino una sola carne. Luego, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Y en otro lugar dice: el que deja a su mujer o a su esposo o esposa y va con otra persona es adúltero. Y tenerlo por dicho, entendido, ningún adúltero va al cielo si no se convierte. Ahora, Dios, que sabe todo, Dios que es omnisciente, que penetra todos los tiempos, todo el futuro, todos los casos, porque Dios prohíbe totalmente el divorcio entre casados por la iglesia, bendecidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso Dios no sabía que habría problemas y casos? Sí sabía todo. ¿Y por qué no permite el divorcio? La separación, con divorcio, con derecho de ir con otra persona. Y bien, Dios, que prohíbe el divorcio y la separación, pone a su lado el remedio. Y escuchen, eso es importante. Dios se compromete con los esposos el día de su boda de darles lo que se llama la gracia del matrimonio. ¿Saben qué es esto? La gracia del matrimonio es una protección especial de Dios para con los esposos. Hago un pequeño resumen. Dios se compromete con los esposos de darles todos los días de su vida ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, para quedar fieles, educar a sus hijos y aguantar, soportar, vencer las dificultades. Es mucho, ¿no? Promesa, ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, gana de cumplir con sus deberes y obligaciones, con tal que no corten el cable con Dios. ¿Qué es cortar el cable con Dios? De no vivir en pecado mortal. Cuando una pareja bendita, casada por la iglesia, vive en gracia y santidad, tiene esa protección de Dios. Aguantar, soportar dificultades, todo. Pero si corta el cable con Dios por el pecado mortal, y bien Dios se retira, el diablo viene y empiezan los problemas. Ahora ustedes pueden entender por qué tantos problemas en la sociedad actual, porque la gente en general, incluso casados por la iglesia, que viven pecado mortal en su matrimonio, ellos mismos pierden esa protección divina. De ahí viene el problema. Por eso les aconsejo de bajar de internet o leer la encíclica del Papa Pío XI, que habla del matrimonio cristiano, la encíclica Casti con C, Casti Connubii sobre el matrimonio cristiano, del Papa Pío XI. Explica esto de una manera maravillosa, maravillosa. Y ustedes saben que no es necesario que cada papa publique documentos del mismo tema que otro papa ha publicado. Esto se llama magisterio de la iglesia. Cuando un papa publicó un documento importante sobre tal o tal tema, no es necesario que cada papa lo haga, ¿sí? Por eso, leer los documentos de los papas ayuda. ¿Por qué? Porque el papa dice, esto es la fe católica, esto es lo que tiene que hacer. Entonces, el papa ahí, Pío XI, explica la gracia del matrimonio. Les da a los esposos el gusto y la gana de querer y cumplir con sus obligaciones y deberes. Ayuda y protección de todos los días, con tal que no corten el cable con Dios. Ahora, ¿qué es cortar el cable con Dios? Lo dije ya, es vivir en pecado mortal. Todos los esposos que se confiesen regularmente, digo, no pasar el mes sin confesión, que comulgan, que rezan,
que defiende su casa contra los aparatos de las películas corruptoras, relativistas, anticristianas, que leen su catecismo, que leen el Santo Evangelio, que leen el libro de santos. Esta gente está bajo la protección de Dios. Pase lo que pase, nada pasará contra ellos. ¿Por qué? Porque Dios les dio ese sacramento y esta bendición. Cuando los esposos, por ejemplo, leen vida de santos, bien ven que el santo, aunque sea un santo soltero, sacerdote u obispo, pero tuvo padre, tuvo madre, tuvo abuelos, tuvo familia. Ellos sacan provecho de esto. Y hay también los esposos cristianos casados y llegaron a la santidad. Por ejemplo, el rey San Luis de Francia tuvo padre 9 hijos, y bien es rey y santo al mismo tiempo. Vemos ahí. Ahora, ¿cómo deben hacer los esposos? Dije confesión, comunión, oración, invocación a la Santa Virgen y respetarse. Todos somos humanos a veces, ¿no? Un enojo llega. Y bien, con enojo, usted puede hacer una catástrofe o puede calmar las cosas. Cuando uno está enojado, no debe hablar. ¿Por qué? Porque cuando una persona enojada habla, ¿qué dice? Lo que no debe. Dispara un balazo ahí. Y después dice, ay, disculpe, sí, pero es duro sacarlo, duele sacarlo. Entonces mejor no disparar, no esperar. Y que cada uno respete, ame el otro para no causar problemas, dificultades. Los que conocen la doctrina cristiana, aguantan, soportan, perdonan, ayuden, favorecen al otro y con caridad y no egoísmo. Muchas veces, ¿de dónde vienen los problemas? Del egoísmo de uno. Uno debe sacrificarse. Miren, queridos hermanos, Cristo, cabeza de la iglesia, ¿qué hizo? Murió en la cruz por ella. ¿De dónde la iglesia madre saca a sus hijos? Del costado de Cristo, por el bautismo. Y cuando el centurión traspasó con el costado de Jesús, salió sangre y agua. Los santos dicen que esa sangre y agua es el bautismo y la Eucaristía. Entonces el esposo sí debe sacrificarse por su familia. También un consejo muy práctico, que los hermanos, en la crisis económica que afecta a las familias, a veces viene de imprudencias. No deben gastar lo que no tienen, no deben vivir a crédito, no deben tener tarjeta y con la tarjeta gastan un dineral y después pagar interés de interés durante años. No es imprudencia. Una mujer bien sensata e inteligente, con poco hace mucho. Con poco hace mucho. Los que comen fuera cada rato, los que compran a crédito, los que compran cualquier cosa que se presenta, gastan, despilfarran. Eso no es correcto. Y también la familia, decía el Papa San Pío X, que reza unida, permanece unida. De ahí la importancia de la oración en familia. Por ejemplo, en los tiempos católicos, y hoy todavía hay familias, gracias a Dios, bien, después de la cena, bien, rezaban su rosario y leían la vida del santo del día siguiente. Uno leía, los demás escuchaban, o leían su catecismo, y con eso tenían bastante formación para hacer frente a todo el peligro, venga de donde que venga.